Eh, ¿Me pueden responder solamente si ven la presentación? ¿Está bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, comenzamos. Muy buenos días. Eh, Llegamos hasta acá, hasta este punto, y imagino que si seguimos el sentido de la evolución de las plantas terrestres, tuvimos la semana pasada la posibilidad de estudiar y avanzar sobre las llamadas pteridófitas, que como ustedes bien saben, eh, no es un grupo monofilético en el sentido estricto de la palabra, por lo tanto ahora están agrupados en helicófitas y monilofitas. El grupo hermano de las monilofitas, por justamente la presencia de verdaderas hojas, ¿sí? Que en el caso de las monilofitas son los megáfilos, es el grupo de las espermatófitas. Y dentro de las espermatófitas, como ustedes bien conocen hasta este punto de su carrera, saben perfectamente definir una gimnosperma, pero en principio básicamente significa óvulos desnudos, ¿no es cierto? Que no hay una protección de los mismos. Simplemente, como les decía recién antes de avanzar, mostrarles cómo las clasificaciones actuales, este póster es uno de los más actuales, está en español. Si ustedes buscan, ponen filogenia de, perdón, voy a ingresar, hacer que ingrese la última persona. Si ustedes colocan así en la web, ponen búsqueda, está también añadido en el aula virtual, pero si ustedes ponen filogenia de traqueófitas así tal como está en español, les sale. Y lo bueno es que en los nodos, tiene el resumen de las características o sinapomorfías de los grupos. Y a diferencia de los primeros árboles que se trabajaban, en este tiene la posibilidad de que se incluyen caracteres que no siempre son sinapomorfías, sino simplemente lo que podríamos llamar como tendencias evolutivas, ¿no? Por ejemplo, las licófitas son diferenciadas en este árbol por la presencia de micrófilos, como ustedes bien saben que es un micrófilo, y esa con una única vena central, y que esta única vena central es usualmente no ramificada, ¿sí? Hay excepciones, por ejemplo, en algunas especies de Selaginella, que podrían tener micrófilos con venas ramificadas. La raíz tiene división dicotómica. Los esporangios son reniformes y la dehiscencia es a lo largo del eje longitudinal del esporangio. Acá habla de dos central y transversal. Eh, y estos están en relación adaxial respecto al micrófilo, ¿no? El otro grupo, que está más emparentado con las plantas terrestres, el que vimos también la semana pasada, vemos que aquí ya empieza una agrupación en soros. Dice acá, por ejemplo, esporangios, dice primariamente, básicamente, los grupos más primitivos tienen esporangiados. Acá habla de tapete plasmodial, que es una característica embriológica de los mismos. Acá rescatan un carácter anatómico, como por ejemplo la presencia de sifonostela en la mayoría de los grupos, y en los más derivados puede haber dictiostela. Aparecen vasos como miembros del xilema en algunos ejemplos, al igual que también hay vasos en algunos ejemplos de licófitas, ¿sí? Pero son los menos comunes. Y finalmente las espermatófitas, que es básicamente el grupo hermano de las monilofitas, como decía, por la presencia de verdaderas hojas, con una de traza foliar, traza y laguna foliar.
Las espermatófitas aquí en este árbol muestran cómo acá tienen algunas silapomorfías que vamos a ir trabajando y viendo a lo largo de esta clase. Pero en principio, salvo claramente la anatomía que ustedes ya han visto en morfología, la presencia de una, podríamos decir, una verdadera estela o una eustela, siempre las espermatófitas, y en particular las gimnospermas tienen crecimiento secundario leñoso, ¿sí? Salvo excepciones que vamos a ir viendo a medida que desarrollamos las angiospermas. El óvulo básicamente va a transformarse en la semilla, o es decir, tiene una adquisición nueva respecto a los demás grupos, que es la presencia y la innovación en la generación de una semilla u óvulo en este estadio anterior. La heterosporía es lo común, a diferencia de mononeurofitas y licófitas, que eran en algunos ejemplos, pero también hay heterosporía en los grupos anteriores. Y el tubo polínico, que en todos los casos lleva 2 gametos. Estos pueden ser flagelados o inmóviles. Y si nos vamos estrictamente al grupo que hoy nos atañe, como ustedes ven en estas últimas clasificaciones, sí, a diferencia de otros años que daba este tema, quería empezar mostrándoles por lo más novedoso, por lo más nuevo, ¿sí? Y después contamos un poco qué ocurrió, sobre todo al final de la clase. Aquí las gimnospermas, en la actualidad, es un grupo monofilético que se rescata como monofilético y que muchas de esas características que en algún momento, tanto en morfología o en introducción, pues que hayan escuchado de que algunas gimnospermas tienen algunos caracteres en común con angiospermas, son consideradas claramente en la actualidad como convergencias evolutivas. De hecho, muchas de las características tienen un origen diferente, ¿sí? Por ejemplo, en Netum, la gran mayoría de las gimnospermas tienen traqueidas. ¿Por qué? Porque las traqueidas generalmente son miembros del xilema mucho más resistentes a la sequía, porque la luz, las paredes son más gruesas y la luz de la célula, del pequeño tubito que transporta el agua y otros componentes, es muy pequeño, entonces es más difícil que colapsen en ausencia de agua o en escasez de agua, ¿sí? Entonces son mucho más resistentes mecánicamente a los ambientes o a la escasez de agua. Y entonces el único grupo que tiene miembros de vasos en el xilema, es el género Netum. Pero la gran mayoría, o si no son todas las especies de Netum, de la familia Netacea, viven en regiones húmedas tropicales, tanto de América como de otros continentes. Entre las sinapomorfías de las gimnospermas, este árbol señala óvulos y semillas no encerradas por un carpelo, ¿sí? Básicamente se tiende a abandonar un poco la cuestión de diferenciar un grupo por caracteres que no tienen, pero bueno, es lo que aquí menciona, ¿no? La presencia del tubo polínico, es decir, acá tenemos el tubo polínico que acá adquiere 2 funciones diferentes y está íntimamente relacionado al tipo de gameta. Ya vamos a ir viendo en cada uno de los grupos. Entonces acá habla un tubo polínico que es primariamente, como yo le decía, que no van a incluir toda sinapomorfía, van a incluir incluso algunas tendencias evolutivas. El tubo polínico es primariamente de origen austorial, es decir, el tubo polínico que se forma a partir de la germinación del grano de polen en la micrópila del óvulo, va a ir consumiendo la nucela en el camino
generando nutrientes y líquidos en el cual las gametas flageladas van a ir moviéndose en dirección a las ovocélulas, ¿sí? Por esa razón el tubo polínico tiene esa función austurial. No es de transporte, más bien es de un origen nutricional, ¿sí? Y el transporte es propio por las gametas móviles, en los grupos más primitivos de gimnospermas, claro. De vuelta acá menciona anemofilia. La anemofilia también es primariamente, o es anemofilia primariamente, es decir, en la mayoría de los grupos, y el estado ancestral de las gimnospermas son anemófilas, pero hay excepciones que vamos a ir viendo. El endosperma es primario, básicamente habla de que la sustancia de reserva en las gimnospermas es protálica, es N, ¿sí? Y los estróbilos, en todos los casos, hay microestróbilos y macroestróbilos, o estróbilos femeninos y masculinos, ¿sí? Ahora bien, algo muy importante que habíamos hablado ayer, que yo les comenté de pasada, y que tiene que ver con este gran grupo, es el origen de la semilla. Sí, hay un par de preguntas para hacernos, ¿no? Pero, ¿cómo surgió? ¿O cómo se postula que surgió? ¿Y en qué contexto, cuándo, no? En principio, la mayoría de los autores coinciden que a partir de la diferenciación inicial, ¿sí?, de esporangios en, en la heterosporía, claramente, una de las dos líneas, es decir, en principio, la mayoría de los grupos son homospóricos, los más primitivos, ¿no? Pero posteriormente empiezan a diferenciarse en tamaño. Es lo primero que ocurre es la diferenciación en tamaño de esporangios y esporas. Y uno de esos esporangios empieza a reducir, ¿sí?, la parte más grande, si se quiere, las megásporas, empiezan a reducir en número y aumentar en tamaño, ¿sí? Justamente porque los esporangios casi no varían de tamaño, más bien aumentan en estas etapas iniciales, más bien aumentan de volumen las megásporas y reducen el número. Y en ese aumento de protagonismos en uno de los esporangios comienzan a desarrollarse un sistema de protección para diferentes razones, pero generalmente esto brinda una protección mecánica a la herbivoría y a agentes abióticos, ¿no? Entonces, a partir de eso, teniendo en cuenta esos principios, las ramas que sostenían, esta es una teoría basada obviamente en un origen caulinar del tegumento, ¿no?, y que es la más aceptada, las ramas, ¿sí?, que sostenían a los esporangios, sobre todo claramente hablando de los megasporangios, comienzan a fusionarse, ¿sí?, y terminan por generar una protección de ese megasporangio, que a tal punto llega a reducción del número de esporas, a que básicamente queda al final de la evolución, queda con una única espora, ¿no? Un megasporangio con una única megáspora. Entonces hay varios registros fósiles que apoyan esta situación, y entonces hablan de que esa protección se denomina, básicamente hay una época del registro fósil, sobre todo en el Devónico y Carbonífero, que se encuentran este tipo de óvulos, ¿sí?, este tipo de estructuras reproductivas que podríamos llamarlas pauci-ovuladas, ¿sí?, o pauci-esporangiadas, ¿no? Acá tenemos varios esporangios, una reducción en el número también de esporangios en la rama, y las ramas van organizándose de una manera que van protegiendo a estos esporangios, ¿no? Y esta estructura del origen caulinar se denomina cúpula. Entonces vamos a tener estructuras como esta. Cada uno tiene un nombre fósil, adquiere un nombre taxonómico fósil, y entonces tenemos una reducción de este sistema de ramas
paucisporangiados, si se quiere, pauci megaesporangiados, a una reducción a una única megáspora, donde esa cobertura de ramas, ese sistema de ramas, da origen a los tegumentos. Y originalmente eso es considerado, y vamos a encontrar en los diferentes grupos, como cúpula, ¿sí? Y entonces aquí, esto es extraído de un libro de un autor denominado Taylor, básicamente que es sobre paleobotánica, ¿no? Si alguien lo quiere consultar, se lo puede subir a la red, al aula virtual. Además, existe también en el siguiente año paleontología, ¿no? Así que esto es básicamente un breve pantallazo, ¿no? Pero ustedes pueden ver en la evolución del tegumento, en los distintos grupos, cómo van, ese sistema de ramas van organizándose y cerrando completamente al megasporangio en su interior. Es decir, una estructura materna, 2N, comienza a cerrar al megasporangio, que en principio ya tiene una única megáspora. Y su función es protección, entre otras características, pero como vimos en otros contextos, lo que tiende a cerrarse y proteger necesita igualmente tener una conexión con el exterior. Por esa razón, hay diferentes también estadios de la aparición y de la parte de esta estructura que se sigue comunicando con el exterior. Básicamente, hay diferentes estadios en la formación de la micrópila, ¿está? Y la evolución del óvulo, la aparición de la semilla, por consiguiente, tenemos que pensarla en un ambiente como este, es decir, un ambiente devónico carbonífero, ¿sí? En la situación, y básicamente explican más o menos cómo de un sistema de ramas con una reducción de una cantidad, de un número de óvulos, terminamos en un único megasporangio con el sistema de ramas ya fusionados, esa estructura denominándose cúpula, ¿no? Este es un modo de resumen de lo que hablábamos recién, básicamente, desde un esporangio, ¿sí?, homospórico, con un número particular de esporas. En este caso, el esporangio que dio origen a la semilla es del tipo eusporangiado, ¿está? Entonces, un esporangio homospórico con todas sus esporas iguales. El primer paso es una diferenciación en la heterosporía, ¿sí? Y hay una reducción claramente del número de megásporas hasta llegar al definitivo con una única megáspora por megasporangio, ¿no? Y el microsporangio, perdón, también sufre modificaciones, pero tienen más que ver con las formas en que esto se presenta en relación al sistema de ramas. Lo vamos a ir viendo en los diferentes grupos de gimnospermas, ¿no? Y finalmente, en este paso de diferenciación, hablamos de que hay una reducción total, ¿sí?, a tal punto que dentro del megasporangio queda una única megáspora. ¿Está? Y por fuera hay un tegumento producto de esa fusión del sistema de ramas. Esto va acompañado, como bien dice acá, además de un desarrollo endospórico, que ustedes ya los vieron en los helechos heterosporados. Y, por consiguiente, un aumento del tamaño de esa megáspora, notorio, muy notorio en relación a los demás grupos heterosporados. Y ese aumento de tamaño tiene que ver con que allí se van acumulando sustancias de reserva, ¿no? Y que tiene diferentes orígenes. En principio, en las gimnospermas, el origen de la sustancia de reserva es protálica, es decir, del resto del prótalo, que es N, básicamente. Es decir, la sustancia de reserva se origina a partir de la nueva generación, de la generación gametofítica, ¿no?
En angiospermas también hay orígenes desde la nucela o endospermica, o del endosperma, que ya viene producto de una doble fecundación en angiosperma, ¿no? Entonces, tenemos homosporía, heterosporía y origen de la semilla. Esto ya esto es de otra asignatura, pero básicamente yo quería contarles cómo a partir de grupos del Devónico, hablamos de 417 millones de años, en la era paleozoica, ya aparecen los primeros óvulos con estas estructuras en forma de cúpula que los protegen, ¿sí? Y hay diferentes grupos, pero hay algunos que se denominan proginospermas. Hay algunos otros grupos que algunos autores denominan pteridospermas, y hay algunos de los representantes allí. Acá, como ven, estos son todas hipótesis del probable origen, no hay seguridad plena de lo mismo, ¿no? Pero no se sabe de ciencia cierta cuál de estos grupos dio origen a los grupos actuales, ¿no? Pero hay algunas líneas que se aceptan y que se siguen en la actualidad, por ejemplo, los cordaitales, boltziales, que dieron origen a algunas líneas de coníferas y a los netales, ¿no? Justamente por la relación actual. Esto no es, obviamente, no tiene una construcción desde el punto de vista de la escuela filogenética. Esto es más bien una construcción desde la escuela evolutiva, ¿sí? En donde se tiende a poner en la base de las ramas a un fósil, ¿no? Y no necesariamente puede ser un fósil el origen de la siguiente línea evolutiva, ¿no? Entonces, pero es una forma bastante gráfica de representarlos. Como yo en algún momento le comenté, los sistemas de clasificación van quizás un poco detrás de los resultados filogenéticos, ¿está? El último sistema de clasificación, el último ordenamiento taxonómico dentro de Gimnosperma es presentado por Christian Hus en el 2011. Básicamente él también, no han cambiado los datos en ese punto, consideran a los gimnospermas como un grupo monofilético separado en 4 clases, ¿sí? Las cicadide, gingoide, que son los grupos más podrían considerarse con los caracteres más primitivos, y después tenemos pinide y netide. Este es un árbol, ¿sí? En el cual plantea, relaciona la filogenia, ¿sí? Las relaciones filogenéticas dentro de la familia de gimnospermas en el marco de una relación básicamente con su probable origen en el registro fósil, ¿no? En la historia, en su historia evolutiva. Entonces tenemos, como habíamos hablado, su origen probablemente es acá en el Devónico Carbonífero, y ahí se van formando los principales grupos. El primer grupo en diverger, en separarse, son las Cicadácea y Samiacia, y el siguiente, Gingoácea, ¿sí? Son los primeros que vamos a ir tratando. En actualidad, perdón mi garganta, en actualidad, el grupo de las Cicadidae está representado por 2 familias. Cicadáceas, solamente con el género Cica, con esa distribución que allí se menciona, que vamos a ver después, y Samiacia, que tiene en total 10 géneros aproximadamente. En los últimos años, Samiacia ha incorporado a otras familias en respecto a los últimos estudios filogenéticos, ¿no? Por lo general, las cicas, cuando me refiero a cica, hablo de cicadide, ¿no? Por lo general, las cicadides
tienen ese crecimiento de forma de, que como bien ustedes conocen en zicas, es revoluta, que es la más común, cultivada, ¿no? Tiene ese crecimiento con un estípite bien marcado y como si fuera una cosa intermedia entre un helecho arborescente y una palmera, ¿no? Pero también existen otras donde ese tallo que estamos viendo en este género que es microsica puede estar subterráneo y entonces solamente se pueden ver sus hojas y tienen el aspecto de algunos helechos también. Las hojas de la cicadie tienen una vernación, una prefoliación circinada también, a tal punto que algunos grupos son prácticamente indiferenciables en el bosque, así mirándolos desde lejos claramente, que parecen básicamente verdaderos helechos, justamente porque sus tallos son subterráneos. Entonces las hojas por lo común son pinnadas, y esas pinas pueden ser enteras o a veces también divididas, como en esta especie de Encephalartus hórridos. La venación es por lo general abierta. Entonces se imaginen una hoja parecida a un helecho con venación abierta, con prefoliación circinada naciendo directamente del suelo. Claramente en un bosque húmedo tranquilamente se confunde como un helecho, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, a esta angeria le llaman cicas o helecho cica, una cosa así, en inglés, ¿no? Y finalmente, un ejemplo ya un poco más extremo de su diferenciación es el género Bowenia, que tiene las hojas bipinnadas. También parece un helecho a simple vista, ¿no? Eh, tanto, eh, tanto este grupo como las jingoides, que vamos a ver más adelante, tienen, ¿sí? Pies masculinos o femeninos o estaminado y pistilado. Respecto a eso, lo más correcto es decir pie estaminado y pie pistilado, justamente porque muchos autores reservan designar con sexo a las estructuras gametofíticas únicamente y no a los esporofitos. Pero a nivel de la comunidad botánica se sigue utilizando masculino o estaminado o femenino y pistilado indistintamente, así que eso depende de cómo ustedes deseen mencionarlo. Yo les cuento únicamente cuál sería el término más correcto, ¿no? Perdón, avancé rápido. Entonces, esa palmerita tiene en su ápice una corona, ¿sí? De hojas, palmerita entre comillas, claramente, y una corona de hojas, y allí se generan estos estróbilos. Estos son estróbilos masculinos o microestaminados, microesporangiados, perdón. Y si uno levanta, ¿sí? Uno de esos esporófilos, ¿sí? Va a ver que la cara abaxial se encuentra tapizado de esporangios, ¿sí? De esta forma. El microesporófilo en la cicadide tiene, algunos autores consideran, infinitos esporangios o microesporangios o también sacos polínicos. ¿Está? Y a veces, ocasionalmente, están agrupados o por lo general están agrupados de a tres, ¿sí? Como se puede ver así. Entonces algunos autores llaman en, 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 en analogía, ¿no? Con los helechos, llaman esa agrupación como soros también. Ahora bien, en cicas y en jingo, la gameta masculina es flagelada. Más bien, correctamente sería ciliada, ¿no? Porque tiene esta forma, tiene los cilios dispuestos de forma espiralada en su polo en su polo basal, si se quiere, ¿no? Acá tenemos el grano de polen de cicas, que es muy parecido al de jingo. Es un tipo de polen gimnospérmico, se denomina. Es monosulcado o monoaperturado. Recuerden este tipo de grano porque es el que se va
Al repetir va a aparecer en algunos grupos basales dentro de las angiospermas. Entonces, este grano de polen surcado ese es el que se libera de los megasporangios, de los microsporangios que vimos antes, de los sacos polínicos, y en este caso se libera en un estadio de 3 células, ¿no? Y este grano de polen entra en contacto con la micrópila del óvulo y se produce allí la germinación. Este es el inicio del tubo polínico que va a atravesar la nucela o la pared del megasporangio, consumiéndola porque tiene una función astorial. Entonces va generando, se va abriendo camino en la pared del megasporangio o nucela, a través del cual van a atravesar los gametos, que son flagelados. Ahora pasamos a la otra parte. Como estas son plantas dioicas, acá tenemos los megasporofilos, que en este caso son fácilmente distinguibles y reconocibles como megasporofilos, no así en los grupos que vamos a ver más adelante. Los megasporofilos, en los que nosotros conocemos, por ejemplo, Zika revoluta, que podrían considerarse uno de los más simples, ¿no? Básicamente, esta porción, con numerosas proyecciones en el ápice de este megasporofilo, también llamado hoja carpelar, creo que en morfología llaman así, es lo más parecido a una hoja, ¿sí? Que todavía es un tipo de megasporofilo aún pinnado, ¿sí? Y que tienen en la parte basal de ese megasporofilo, tienen insertos de manera casi marginal los óvulos. Lo mismo ocurre con esta otra de Zika. Estas dos primeras son cultivadas en la región del NEA. Esta ya requiere climas un poco más cálidos, pero básicamente se sigue el mismo principio de esa inserción marginal lateral de los óvulos en Zika. Ahora bien, esto en Zika es lo menos común de Zicadidae. Es decir, estos crecen de una manera laxa en el ápice del estípite de una Zika, ¿sí? Sin embargo, en los demás grupos, las estructuras o megasporofilos son peltadas, ¿está? Y se ordenan de manera más densa formando un estróbilo. Es decir, lo que nosotros conocemos de Zicadidae a través de Zika es lo menos común. La gran mayoría de los grupos, el estróbilo femenino o macroestróbilo, tiene sus escamas densamente agrupadas en estróbilos, ¿está? Muy similares a lo que son los microestróbilos. Allí podemos ver un corte para ver cómo se ven de manera bien densamente agrupados los esporofilos con cada uno dos óvulos, ¿sí? Como puede usted ver, en los grupos más primitivos, si se quieren, dentro de Zicadidae, tenemos un mayor número de óvulos por esporofilo, con una marcada reducción y constancia en 2 óvulos por megasporofilo, en el género Dion, en el género Ceratosamia y en el género Samia. Acá viene la parte más nueva, ¿sí? Creo que ustedes algunas cosas ya habían visto en morfología. Pero acá es una parte que tenemos que concentrarnos en el sentido de que esta va a ser la base para entender los demás grupos. Ahora bien, acá tenemos, ¿sí? Esto que está acá marcado adentro, si me logran ver, con CMG, está en la letra A, ¿sí? Tenemos un óvulo, un corte longitudinal de óvulo. Como habíamos hablado, acá ya están formados completamente, en Zika tiene un único tegumento, y su conexión al exterior es esta abertura acá, que es el micrópilo, ¿está? Y el micrópilo es una estructura que tiene absolutamente todos los óvulos también en angiospermas. Y en esta zona, aproximadamente en el centro del megasporangio, existe la célula madre de las megásporas, ¿está? Que es aún 2N como el resto del tejido que le rodea. ¿Sí? Todavía es
Estamos hablando en terrenos 2N, terrenos maternales, si se quiere. Ahora bien, esa célula se distingue del resto porque tiene un mayor contenido citoplasmático, tiene un núcleo más denso, todo citoplasma es más denso, y se puede notar claramente en un corte de óvulo, claramente cuando el corte sea bueno, ¿no? Y se puede notar en un corte de óvulo esa célula. Lo primero que sufre esa célula madre de la megáspora es meiosis, para transformarse en una megáspora. ¿Está? Por lo general, en casi todos los grupos de gimnosperma, esa megáspora es lineal, ¿sí? Y en esa megáspora lineal, como ocurre en la mayoría de las gimnospermas, a excepción de 2 grupos que vemos más adelante, de esas 4 megásporas, 3 degeneran y continúa una de ellas, la que tiene citoplasma más denso, que está cercana al polo micropilar. Ahora bien, esta célula, ¿sí? Esta célula madre, ya estamos en un estado de megáspora que ya es N, ¿sí? Hasta acá tuvimos una reducción, una división reduccional. Estamos en una megáspora que claramente está retenida dentro del óvulo, ¿sí? Todo esto está pasando dentro del óvulo, rodeado por la nucela y por el tegumento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa megáspora? La megáspora ahora, como ustedes bien saben, para formarse otra generación, tiene que sufrir mitosis. Entonces, esa megáspora en el interior de la nucela va a sufrir numerosas mitosis, ¿sí? Sucesivas mitosis que varían y el resultado varían entre la cantidad de células que se forman. Pero básicamente, y acá tengan en cuenta este primer estadio, no se forman células completamente, sino se forman núcleos libres, ¿sí? Hay un aumento gigantesco en el interior de núcleos libres, se va formando una gigantesca vacuola en el centro con numerosos núcleos libres, ¿sí? Estos núcleos no están del todo libres porque están organizados de cierta manera por una red de microtúbulos, pero sí pueden formarse entre 250 y hasta más de 2000 núcleos libres dependiendo del grupo. Creo que el ejemplo más extremo de cantidad de núcleos libres es el género Dion dentro de Cicadidae. ¿Está? Entonces, en el interior de la megáspora, en el interior, perdón, del megasporangio, la nucela, la megáspora sufre numerosas divisiones mitóticas, principalmente el núcleo, y se forman numerosos núcleos libres. ¿Está? Se ve más o menos de esta forma, una megáspora con numerosos núcleos libres. Ahora bien, como ustedes bien saben, el gametofito va a tener que desarrollar paredes celulares, ¿sí? Para va a tabicarse, ¿sí? Va a tener que celularizarse. Y entonces esa formación de las paredes comienza de manera centrípeta, es decir, los núcleos empiezan a acomodarse hacia la periferia y desde la periferia hacia el interior empiezan a formarse las paredes, generando estructuras muy parecidas a estas. Si bien esto es una escama, pero representa bastante bien cómo se cómo se produce esa tabicación de manera centrípeta, ¿sí? Básicamente, ese gametofito que en un estadio inicial está constituido por numerosos núcleos libres, después empieza a separarse, a tabicarse y a formarse básicamente un gametofito celular, ¿sí? O celularizado. Y durante esa formación de las paredes también se delimita y se forman los arquegonios, que es una estructura, como ustedes ya habrán visto, que se retiene, que es una estructura
podría considerarse primitiva, pero se retiene y permanecen en algunos grupos de angiospermas, de gimnospermas. Entonces tenemos el arquegonio con el núcleo huevo, digamos, y algunas células del cuello. Bueno, y similar proceso de tabicación con una etapa de núcleos libres ocurre en la formación de la semilla. Pero para no hacer complejo, quedamos acá. En zicas, ¿sí? Ya vimos recién cómo se produce la formación del gametofito en zicas. Entonces, a modo rápido, básicamente la célula madre de la megáspora, 2N, sufren meiosis y forman una tetradelineal. 3 degeneran, una continúa. Esas sufren numerosas divisiones mitóticas nucleares únicamente y forma entre 250 hasta 1000 núcleos dependiendo del género, del grupo. Los núcleos migran a una posición más bien periférica dentro de esa gran vacuola que los incluye, y desde la periferia hacia el interior, de manera centrípeta, empieza la tabicación. Ahora, cuando ya está todo tabicado, entonces podemos distinguir entre las células, que ya está todo celularizado, podemos distinguir ahí un par de células más vistosas, que son las ovocélulas, ¿no? Y que también tienen células del canal del cuello, y como son, a diferencia de otros grupos, dentro de gimnosperma, estos arquegonios están un poco más reducidos. Están mucho más desarrollados en Pinus y Ephedra, por ejemplo. Ahora bien, en Zika, como habíamos mencionado anteriormente, hay un único tegumento, ¿está? Que es esta parte gruesa que aquí les señalo, ¿sí? Desde aquí hacia el exterior. Se nota que tiene varias capas, ¿sí? Entonces, ese único tegumento tiene una capa externa, que es carnosa, una capa intermedia y una capa interna que va adquiriendo distintas funciones en la formación de la semilla, ¿no? Esta zona demarcada en el centro es la micrópila, ¿sí? Básicamente, cuando el grano de polen llega a la micrópila, acá primero que todo tiene que haber un reconocimiento, ¿sí? Entonces llega el polen a la micrópila, seguramente hay otro grano de polen de otras especies, pero incluso pueden llegar hasta germinados de algunas especies, pero si no hay un reconocimiento, ese tubo polínico que se está formando no va a atravesar la micrófila, ¿sí? En la micrópila hay un exudado, ¿sí? Un líquido que está a la espera de ese grano de polen. En ese líquido va a haber un reconocimiento claramente del grano de polen. Cuando hay un reconocimiento específico de ese grano de polen, el líquido se deshidrata y es como que tira hacia adentro, jala hacia adentro al grano de polen, la gota se retrae y lo lleva al grano de polen a través de la micrópila. Y ese grano de polen, cuando germina, empieza a consumir la nucela, ¿sí? Entonces, en esta estructura que aquí tenemos, por ejemplo, esta zona de acá es el gametofito, el resto del gametofito femenino, que va a dar origen a la sustancia de reserva, ¿sí? Que es protálica. Tenemos dos diseñados aquí, tenemos dos arquegonios. Acá tenemos ya los tubos polínicos formados, ¿sí? Que han atravesado la micrópila, ¿sí? Han degradado la micrópila, la han consumido, perdón, han atravesado la micrópila y han empezado a consumir la nucela, ¿sí? Por eso se ven los granos de polen atravesando la nucela. Y liberan en este sector, que está inmediatamente posterior a la nucela, se crea una cámara donde hasta ahí llegan los tubos polínicos, ¿sí? Allí finalizan los tubos polínicos. Y esa primer cámara, donde finalizan los tubos polínicos atravesando la nucela o pared de megasporangia,
se denomina cámara polínica. ¿Está? Y previo a la zona en contacto con el arquegonio, se forma otra cámara que se denomina cámara arquegonial. Y ahí se liberan los anterozoides, ¿sí? Que son ciliados. Y esas cámaras eventualmente terminan fusionándose, cámara polínica y cámara arquegonial. ¿Está? Eventualmente pueden fecundarse más de un arquegonio, pero por lo general solamente uno desarrolla un embrión. Aquí tenemos básicamente en este esquema, esta parte más rayada es la pared del, vamos a ver en imágenes más adelante. Este es un esquema, quise empezar con un esquema justamente para poder facilitar. Esta zona más, que tiene líneas longitudinales es la pared del megasporangio de la nucela, y en su extremo tiene como un pico, ¿sí? Ese es el pico que estaba íntimamente relacionado con el micrópilo, obturando el micrópilo. Cuando el grano de polen llega, germina, la retracción de esta parte de la nucela, junto con la gota polínica, hace que ingresen y ayuda al ingreso de los tubos polínicos, ¿sí? Y entonces los tubos polínicos que ingresaron y empezaron a consumir la nucela, por su función autorial, ¿sí? La consumen, la degradan, nutre al tubo polínico, atraviesan la nucela y y llegan los tubos polínicos hasta la cámara polínica, ¿sí? Posteriormente, cuando ya está completamente desarrollado las gametas y está todo listo para la fecundación, se liberan las gametas en la cámara arquegonial, en una cámara prearquegonio, ¿sí? Y la última etapa, el último recorrido ya es función de las gametas masculinas, ¿no? Este es un corte de un óvulo de Zika. Yo sé que es más difícil de distinguir, pero no. Tenemos acá, esta porción más gruesa es el tegumento, que tiene 3 capas, ¿sí? Hay una capa carnosa, una capa pétrea y una capa interna, que van a tener diferentes funciones. Vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces acá tenemos el micrópilo. En el micrópilo está la gota polínica, ¿sí? Que es donde yo dije que se produce un reconocimiento del grano de polen. Ese grano de polen, que generalmente es muy pequeñito, más pequeño que la micrópila, llega el grano de polen ahí. En ese reconocimiento, esa gota se retrae, ¿sí? Con la acción y la retracción de este pico de la nucela, ¿sí? Y en esa zona va a ir consumiendo, como se ve una zona más clara, se va consumiendo y se va degradando la nucela. Y a través de la nucela van a atravesar los diferentes tubos polínicos, ¿no? Yo estoy marcando únicamente tentativamente dónde podría ser el área, porque en un corte así de este tipo, mano alzada, es difícil distinguir, ¿no? Entonces, este pico nucelar atraviesan acá los tubos polínicos. Aquí están ubicados los arquegones, en el ápice. Este es el prótalo que va a dar origen a la sustancia de reserva. Y esto que se ve más claro acá, marcado como un ucelo, es el megasporangio, la pared del megasporangio. ¿Está? Estos son este es un corte anatómico donde se pueden ver acá una relación de un corte completo del óvulo. Acá podemos ver los arquegonios, que por lo general hay 2. El resto del prótalo, ¿sí? Y en el extremo de ese óvulo se eleva la pared del pico de la nucela, obturando la entrada ahí del micrópilo, ¿sí? Y eso ayuda al ingreso del óvulo y al ingreso del grano de polen, ¿no?
Ahora bien, continuamos con tratando de ver la morfología más bien externa de los distintos ejemplos, ¿no? Esta es Zika cicinale, que se encuentra cultivada acá en Corrientes, ¿sí? Generalmente en el NEA. No soporta clima más frío, entonces hacia el sur de Corrientes ya no es más difícil de encontrar. Estos son algunos otros de los géneros, como yo le contaba de Bowenia spectabili, que parece un helecho, a diferencia cuando aparecen estos marcados estróbilos desde el suelo, ¿no? Macrosamia, Stangeria, que es africana. Muchas de las especies de encefalarto que hay, creo que sin duda es el género más diverso, y justamente es el género que tiene la particularidad de tener entomofilia, es decir, no ser anemófilo, sino entomófilo. Microcicas es el género de mayor tamaño, sí, pudiendo llegar hasta casi 20 metros de altura, es endémico de Cuba. El género Samia es el género más diverso en Sudamérica. Es el género que podemos encontrar especies hasta en Bolivia, en Brasil. Y finalmente la distribución de este grupo tenemos el género Zika, algunas especies en África y Madagascar, y principalmente en Asia tropical y norte de Australia. Ya bien, la familia más abundante es Samiacia, tiene varios géneros en América: Ceratosamia, Samia, Chihuahua, Dion, Microcicas. Este último le decía que era endémico de Cuba. También Samiacia tiene Encefalartos y Entangeria, que son también los géneros más diversos en el continente africano, y el género Bowenia en Australia. Esta distribución que tiene este grupo en uno o más continentes habla básicamente desde el punto de vista biogeográfico y evolutivo, habla de que es un grupo bastante antiguo, porque son zonas que estuvieron en contacto cuando estaban los continentes unidos en Gondwana, ¿sí? Este es un cuadro comparativo donde compara, ¿sí? Valga la redundancia, los caracteres que estuvimos hablando, ¿no? Hasta ahora vimos el género Zicas, ¿sí? Como habíamos visto, llega el grano de polen, ¿sí?, a la micrópila en Zika, ¿sí? Se produce ese reconocimiento, el grano de polen ingresa por la retracción de la gota polínica que está en la micrópila, ingresa, se retrae por ese líquido que se va como deshidratando e incluyendo el grano de polen a través de la micrópila y de la pared del tegumento, y se forman los tubos polínicos, ¿no? Ahora bien, entre que pasa ese reconocimiento inicial en la micrópila y hasta que se produce la fertilización, la fecundación efectiva de la, de la ovocélula, pasan entre 3 y 4 meses, ¿sí? Y esto no es raro porque justamente son especies que viven en climas que son temporalmente, estacionalmente secos. Entonces es la manera que tienen de temporalizar la formación de las semillas. Entonces, cuando llega el grano de polen al óvulo, el gametofito aún no está formado completamente. Está en una de las etapas que yo le comenté, que es en una etapa temprana, está inmaduro, está en una etapa de células libres, de núcleos libres, ¿sí? ¿Está? Por esa razón, de esa manera explica, de cierta manera, la demora. ¿Qué función tiene el tubo polínico? Como yo lo repetí varias veces mientras explicaba la cuestión de Cicadide, el tubo polínico en Cicadide tiene una función autorial, ¿sí? Llega, fija el tubo polínico, es decir,
ayuda a que el tubo polínico llegue a la cámara polínica, y en ese transcurso de disolver la nucela, alimenta a las gametas. Las gametas son móviles, como ustedes ya les comenté, y el número de tegumento es único. Habla aquí otra cuestión del origen del megagametofito. Yo le comenté que se forma una tétrade lineal, de las cuales 3 degeneran y una nomás se desarrolla, por lo tanto es un origen monospórico. Aquí todavía tenemos arquegonios presentes, tanto en Ginkgo como en Zika, por ejemplo, que es el siguiente grupo, pero hay una, claramente hay una reducción de ese arquegonio. Van a ver en relación a pinide y netide después. Hay una presencia de cámara polínica y de cámara arquegonial en ambos casos. La cámara arquegonial es básicamente una retención de un carácter primitivo que está en relación directa con las gametas flageladas. Me gustaría saber si hasta acá tienen dudas. Son temas relativamente más complejos que otros, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda para frenar, para volver. No hay ningún problema. Hasta ahora no, profe. Ok. Les iba a pedir continuar por lo menos media hora más y, y ya los libero por hoy. ¿Sí? Yo tengo una reunión ahora cercana al mediodía, entonces cercana al mediodía, cercana a las 10 de la mañana. Por esa razón solamente les pido por favor que resistan media hora más y los libero, ¿sí? En vez de hacer 2 clases de 40, hoy les pido el esfuerzo de continuar media hora más. Perfecto, profe. Gracias. Seguimos. El siguiente grupo, ¿sí? Es Jingoide o Jingoaceae. Este es un grupo un grupo muy reducido, ¿sí? Solamente es una subclase que tiene una única especie. Ustedes ya deben conocer a esta altura esta especie, ¿sí? Como el árbol de la vida o un árbol sagrado, un árbol básicamente solo se lo conoce cultivado. Su origen es en alguna región de China. Creo que toda la reserva genética de la especie está en lo que está cultivado, ¿no? Tiene un braquiblasto, como es común en muchas de las gimnospermas, debido a que viven en lugares fríos y estacionales, ¿no? Y el braquiblasto le permite proteger allí las yemas. Ginkgo biloba, al igual que Zika, también es una planta dioica, ¿no? El estróbilo es muy simple, está completamente reducido, ¿sí? Este es el estróbilo que se ven como si fuera una mento llena de anteritas, ¿sí? Ese estróbilo está muy reducido, tiene un eje que porta pequeños pedúnculos que evolutivamente representan a la esporofila, y cada uno lleva en su ápice 2 sacos polínicos. Y no hay nada más que decir al respecto. Ahora bien, también hay una reducción en cuanto a la parte macro esporangiada o femenina, si queremos llamarle. También esto está claramente, tiene un braquiblasto. Tenemos acá un pedúnculo que lleva 2 óvulos. Sí, vamos a ver más adelante. A grandes rasgos tenemos 2 óvulos en estos extremos. La base en forma de copa, perdón. La base en forma de copa que sostiene el óvulo es un collar y es catalogado desde el punto de vista evolutivo como el megasporófilo
muy reducido. Tengo mejores imágenes que esto, simplemente la idea era que fuera bien contrastante, ¿no? Un único tegumento. Acá tenemos un pico en el extremo donde está la micrópila, ¿sí? Ese tegumento tiene una capa interna más endurecida. Después tiene lo que está acá punteado es la nucela, tiene cámara polínica y tiene cámara arquegonial. Y claramente tiene arquegonios. Además de tener, al igual que en Zika, gametas masculinas móviles, ¿no? Ahora bien, como yo le conté recién, tiene este pedúnculo que sostiene dos óvulos. Cada óvulo es sostenido, algunos autores llaman axilado, por esta estructura en forma de copa que se considera evolutivamente a un macroesporofilo muy reducido. Este es el óvulo en un estadio inicial y allí en el extremo, en esa prolongación, está la micrópila, ¿sí? Que por lo general, vamos a ver más adelante, hay una gota brillosa que parece néctar, que ahí es donde tiene que llegar el grano de polen. ¿Sí? Lo mismo acá, podemos ver en este corte longitudinal dos óvulos, ¿sí? Con un tegumento, cada uno que los rodea. ¿Está? De nuevo, este es un corte longitudinal de ese óvulo, una parte más cercana, ¿no? Tenemos el óvulo, digo, el tegumento, que es grueso, que tiene estos canales resiníferos, justamente porque son bastante aromáticos. En su interior está esta otra parte que se ve, que se puede distinguir ligeramente nada más, que es la nucela, ¿sí? O es el tejido del megasporangio. Este dice acá ápice nucelar, o básicamente algunos autores llaman el pico de la nucela, que tiene esta forma ausada hacia el extremo, cuya función es obturar, en un principio, la micrópila, y posteriormente básicamente el pico de la nucela es el primer contacto del grano de polen con, o sea, es el primer contacto del grano de polen donde a partir de ese contacto va a producirse un reconocimiento a nivel genético específico, ¿no? Entonces llega el grano de polen a esta micrópila. El grano de polen, cuando se deseca la gota de la micrópila o la gota micropilar, se retrae, lo incluye. Hay un contacto específicamente en el pico de esta nucela y se produce la germinación. Y al igual que Cicadide, el tubo polínico tiene función autorial, ¿sí? Y va a ir consumiendo la nucela hasta llegar hasta llegar a la zona de los arquegonios, ¿sí? Pero, al igual que en Zicas, cuando el grano de polen germina y los tubos polínicos también se forman, el gametofito aún no está maduro cuando eso ocurre. Sí, vamos a ver finalmente en el cuadro. El gametofito, en este caso, en esta imagen en particular, vemos el megasporangio o nucela, con ese pico que le mostraba, y acá en su interior está el gametofito, ¿sí? En el cual aún se encuentra en una etapa de células nucleares libres, en particular en esta imagen, ¿no? Y como yo le comenté, los núcleos que se producen producto de la mitosis de la megáspora, de esa única megáspora, se producen una gran cantidad de núcleos, ¿sí? Y estos núcleos al final, cuando ya se forma la cantidad específica de núcleos, migran hacia la pared, ¿sí? Del futuro gametofito, y desde ahí hacia adentro empieza a tabicarse. ¿Está? Este es un corte donde se puede ver el mega gametofito. Le salió bastante espectacular el corte. Está en un artículo del año 2008. Este es el mega gametofito. Esta pared que lo rodea es el esporangio, megasporangio o nucela.
tiene allí un pico y cuya función es obturar la micrópila, ¿sí? Probablemente está un poco deshidratado, justamente por esa razón no está obturando la micrópila aquí. Y yo les comenté a ustedes que en las etapas de núcleo libre, no es que hay una zona desorganizada de núcleos libres, sino que están íntimamente guiados por una red de microtúbulos. Y entonces a este trabajo está muy bueno porque explica qué función tienen los microtúbulos durante la etapa temprana de desarrollo del gametofito en Ginkgo biloba. Este es otro trabajo justamente que pude conseguir, es 2021. Allí muestra diferentes estadios, ¿sí?, de los óvulos, desde, por ejemplo, este corte que está acá representa a este que está acá, y el que sigue al que sigue, y así sucesivamente. En este corte podemos ver esta zona más engrosada en la base, que es el collar, el óvulo. En este pequeño pico está la micrópila, la apertura del tegumento. Acá ya se está formando el fruto, ¿sí? Y bueno, y acá tiene una imagen del microestróbilo. Empezamos desde aquí, solamente para repasar un poco lo que vimos. Este es el corte, ¿sí? Acá tenemos esta estructura que rodea en forma de copa, es el collar, que desde el punto de vista anatómico y a través de este trabajo que básicamente mapean la expresión de determinados genes, se puede saber y confirmar que es el macrosporofilo, ¿no? Esta es este es el único tegumento que tienen, y acá se encuentra la nucela en un estadio muy, muy temprano de desarrollo. Acá les aclaro que hay esta luz, se forma producto del tratamiento que conlleva para la deshidratación de la muestra para poder realizar estos cortes anatómicos, ¿no? Acá en un estadio más desarrollado tenemos la pared del óvulo, ¿sí? Acá más separada tenemos el collar. Acá en el mismísimo interior, ¿sí?, de la nucela, una célula en particular, que es la célula madre de la megáspora. La célula madre de la megáspora sufre meiosis, que también es lineal, ¿sí? Que también es lineal. Tres degeneran y una de ellas continúa su desarrollo, formando entonces la megáspora. Esa megáspora sufre divisiones mitóticas o divisiones nucleares libres y llega a este estadio que le estoy mostrando acá. Básicamente son una masa de núcleos libres en el interior, ¿sí? Acá lo mismo. Acá los núcleos empiezan ya a migrar hacia la pared más, hacia la periferia del futuro gametofito, ¿sí? Toda esta estructura es la nucela, que tiene ese pico que aquí se ve como obtura el futuro micrópilo. En este momento está en etapa de células de núcleos libres. Acá está en una etapa también inicial de núcleos libres, que podría ser una etapa intermedia entre la megáspora y núcleos libres, ¿no? Y más adelante acá tenemos la nucela y el gametofito femenino ya formado. Y los arquegonios que están muy escasamente visibles. Estarían en el extremo, en este extremo, ¿no?
Son básicamente las semillas ya maduras. Tenemos la semilla, y la capa externa de la semilla es producto de la capa carnosa del óvulo, ¿sí? Esta semilla, cuando madura, libera ácido butírico, por eso y es bastante un olor como si fuera manteca rancia, es un olor desagradable, y por eso algunas personas no cultivan el pie femenino en las casas ni en las veredas, justamente por ese olor desagradable que pueden eliminar los frutos al madurar, ¿no? Que es bastante atractivo para los polinizadores, los dispersores, perdón. De nuevo el collar, y como ven acá, la presencia de los cotiledones. Por esa razón, muchas de las gimnospermas aquí que vamos a estudiar en algún momento fueron agrupadas dentro de las dicotiledonias, ¿no? Si ustedes buscan, van a encontrar ciclos de vida en internet. Este es uno de los que más aparece. Y allí les cuenta a grandes rasgos cómo es la formación del gametofito, la fecundación, incluso etapas tempranas del desarrollo de la semilla, ¿no? Ahora, en modo de resumen, ¿sí? Tenemos en Jingo, acá habla de un intervalo entre la polinización y la fertilización de más o menos 5 meses. Es decir, un poco más de tiempo que Zicas. ¿Y cómo explicamos que uno tiene que esperar un poco más de tiempo, digamos, hasta que se produce la fecundación? Es básicamente porque en el momento que llega el grano de polen a la micrópila, en Jingo aún se encuentra en célula madre de la macrópora. Es decir, todavía está en una etapa de 2N, ¿sí? A diferencia de Zika, que ya está en la etapa N, pero de núcleos libres. Acá está, el macroporangio aún está en etapa 2N, está en célula madre de la macróspora, con megaspora. Por esa razón, explica un poco que demore más tiempo, ¿no? Al igual que en Zicas, el tubo polínico tiene la misma función de fijación en la cámara y sobre todo la de nutrición. Las gametas también son móviles o espermatozoides. El origen, como yo le expliqué, es monospórico, desatete lineal, que solamente una perpetúa o continúa su desarrollo. Arquegonias están aún presentes. Al igual que en el anterior grupo, tiene cámara polínica y arquegonial, que en el desarrollo termina por fusionarse. Y la cámara arquegonial es una condición necesaria por las gametas móviles. La diferencia entre ambos está básicamente en el estado en el que se encuentra cuando está la gota polínica y se produce la polinización. En ese momento aún se encuentra en estado 2N en Jingo. Bueno, hasta aquí llegamos por esta primera clase de gimnosperma. Es un tema eh, relativamente más complejo que otros, pero como yo les conté, para mí es un tema muy apasionante, ¿sí? Creo que los ejemplos más particulares aún los tengo que desarrollar, ¿sí? Si ustedes hasta acá no tienen preguntas, voy a sentirme más confiado para los demás grupos dentro de Gimnosperma. Me debe quedar más o menos 40 minutos para desarrollar en la siguiente clase de Gimnosperma, que yo las voy a subir grabadas, ¿sí? Por una cuestión de tiempo. Si ustedes desean que vuelva a ser sincrónica en otro momento, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Pero en principio, si hasta acá no tuvieron complicaciones, yo voy a subir la otra mitad de la clase, ya una grabación, ¿sí? Me gustaría, por favor, sean sinceros, que hasta acá cómo va la cuestión, si van entendiendo bien. Eh, Básicamente, si ustedes pueden recordar desde el punto de vista así comparativo, los distintos grupos a través de ese cuadro que resume muchas de las características. Básicamente ustedes ya conocieron gimnosperma, ¿sí? Pero
Como verán, yo le expliqué muchas cosas para poder entender el cuadro, ¿está? Por eso le expliqué el desarrollo del óvulo, ¿sí? Cómo parte desde el inicio, ay, perdón, medio hipo, cómo desde el inicio parte desde el tegumento que rodea el megasporangio y cómo parte desde allí, desde el estado 2N, hasta el completo desarrollo del óvulo. Así que, Juliana, ¿te escucho? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Me gustó mucho, la verdad, el tema. Y, no, y van a venir algún otro grupo que son aún más interesantes. Y, y justamente los cuales yo encontré más información novedosa en estos últimos días buscando. Eh, así bien. Es como que hubo una explosión de información en el año 2021, porque de repente empezaron a aparecer muchos trabajos sobre evolución y desarrollo del, del óvulo y el sistema reproductivo de la gimnosperma, que me parecía loco no incluirlo, así que quedan todavía eh, varias partes interesantes que contarle. Eh, como yo les monté en algún momento a ustedes, había un trabajo que estudiaba la expresión de los genes en distintas partes del, anatómicas, básicamente en cortes anatómicos se utilizan anticuerpos monoclonales. ¿Conocen eso? ¿Escucharon hablar de anticuerpos monoclonales? Se utilizan muchos como marcadores moleculares, digamos, sobre organismos, básicamente sirve para ver la expresión de los genes en determinados linajes de células o partes de células, ¿no? Y entonces utilizan esos marcadores para marcar con sondas de ADN determinados genes y sus expresiones, digamos, eh, en estos cortes anatómicos. Entonces se pueden ver cómo los mismos genes que regulan el desarrollo de las flores en pétalos, estambre, gineceo, todas las partes de la flor, también se expresan en otras partes, en otras plantas muy diferentes, como por ejemplo en Jingo, por ejemplo, cómo las partes que desarrollaban los pétalos y también se expresaban en el collar de Jingo, ¿sí? Entonces ahí se pudo confirmar, o sea, después de tantos años que se pensaba que el collar era macroporofilo, se pudo confirmar en el 2021 a ciencia cierta que sí, realmente ese collar es un megasporofilo muy, muy reducido, ¿sí? Entonces, básicamente eso como yo leía en los últimos días ese trabajo y me decía, por fin, porque después usted mira en los libros y dice, podría ser el megasporofilo y ahora está más soportado. Bueno, así que si no hay más preguntas, los dejo porque yo tendría una reunión en unos minutos. Y si ustedes desean que sea sincrónica, me avisan, si no, les subo la grabación. Profe, yo quería hacer una pregunta con respecto al trabajo práctico, que había dicho que se podía entregar esta mañana, quería saber hasta qué hora se puede y qué hora iba a ser el post. Recuerden, los post prácticos, lo importante es que ustedes vayan y los hagan, ¿sí? No, yo le estoy debiendo a Alejandro el post práctico anterior, así que podemos ver la forma de que en este mismo periodo él pueda hacer los dos. Lo importante es que ustedes vayan, los hagan
y producto de ese post práctico ustedes hagan una autoevaluación hasta dónde llegaron, si lo aprobaron o no, y qué partes están o necesitan ser más leídas, ¿no? Lo aprueban haciéndolo, pero con esa posibilidad de introspectiva de razonar que hicimos mal. Puedo, si quieren, si necesitas más tiempo, porque yo sé que vos tuviste problemas de hora, puedo poner y cambiar que se entreguen hasta las 12 de la noche si quieres, pero creo que está puesto hasta las 14 horas mañana. Ah, bueno, yo preguntaba porque la otra vez ya me pasó que me olvidé que era el post práctico y no lo hice. Por eso quería saber bien la hora para tener anotado. El post, Pero el si, post si van práctico, a avisar en el grupo o algo. el post práctico va a ser a las 14 horas. Pero Ah, bueno. el práctico yo puedo cambiar ahora para que lo entregues a las 23:99 de ese día. ¿Está? Bueno, sí, no hay ¿Ok? problema con eso. ¿Ya lo tenéis hecho? ¿O casi? No, pero capaz lo termina hoy. De verdad. Ok. Bueno, ¿alguien más? No, ¿Alguna profe. otra pregunta? No, profe, personalmente todavía no tengo ninguna duda. Estos temas son algo similar a lo que vimos en morfología vegetal, así que alguna idea ya teníamos. Buenísimo, me alegro mucho. La idea es avanzar en paso firme, me refiero, con que hace unos años atrás tuvimos algunas reuniones eh, con los, eh, con los docentes de otra asignatura, entonces la secretaria académica y otras autoridades, ¿no?, de la carrera de profesorado sobre todo, nos sentaban a todos los docentes a charlar de qué es lo que dábamos, de qué manera los dábamos, y entonces lo que ustedes estudiaron en asignatura tiene que ir completamente interrelacionado, correlacionado con lo que se da en la asignatura posterior, donde se desarrolla un tema que continúa ese, ¿viste? Entonces nos solemos decir, ay, yo siempre pensé que vos dabas tal tema. No, resulta que yo daba hasta aquí y quedaban ustedes en el medio como damnificados porque había poca conexión entre las cátedras. Ahora, por suerte, eso está zanjado. Creo yo que está funcionando mejor que años anteriores. Y nosotros tenemos cierta seguridad en partir sobre terreno firme, en el sentido de que ustedes ya han visto los conceptos básicos de algunas cosas y no tener todo el tiempo nosotros que retroceder mucho para avanzar a paso firme. Bueno, a Alejandro le debo un post práctico. ¿Alguien más quiere hacer el post práctico de de briófitas que no lo haya hecho por alguna razón particular? Alejandro, vos tenías que hacer, sí, ya que estás, el de... ¿Querías hacer un práctico de briófitas, me dijiste la semana pasada? Ok, entonces voy a ver.
perdón, aquí vino mi ayudante. Voy a encargar a los demás profes que habiliten el post práctico en principio para mañana a las 14 horas al de pteridófitas, y una vez terminado Alejandro, que tuvo problemas técnicos en el momento, va a ser el de briófitas. Sí, de paso ya le va a ser más sencillo porque está cercano al parcial, me imagino que está súper estudiado. Así que las demás cosas le voy a comunicar a través del grupo. Así que sin más, ya dejo de grabar. Si tiene alguna otra pregunta, me avisen.